Vamos a encender las cámaras, por favor, y vamos a continuar. Ok, jóvenes, vamos a continuar. Entonces les decía que estas historias que nos presenta el libro del Génesis, en este caso, son también narraciones mitológicas que fueron creadas desde la fantasía de algunas personas para tratar de explicar algo. Por tanto, jóvenes, no me refiero a toda la Biblia, ¿eh? La Biblia es un libro muy complejo y la Biblia sí tiene narraciones históricas que se pueden comprobar científicamente. Ajá. Pero los 11 primeros capítulos del Génesis son narraciones mitológicas que las personas creaban, inventaban para tratar de explicar la realidad. En el caso de la historia de Caín y Abel, fue creada para tratar de explicar cómo surgió el primer fratricidio de la historia. ¿Qué significa fratricidio? Asesinato de un hermano. ¿Sí? Muy bien, gracias a las personas que participaron. Víctor Delgado, lea por favor el cuadro de la derecha, Víctor. Escriban mientras tanto, jóvenes, escriban sus comentarios, opiniones, preguntas, sí, escriban por favor. Dylan Lamilla, mensaje recibido, listo, no hay problema. A ver, Víctor, lea por favor. Ya. Según el pensamiento de los dioses y seres sobrenaturales eran los responsables de cada escenario que tenía lugar en la realidad. Por esto se consideraban entes extremadamente poderosos. Muy bien, la palabra ente significa seres. Perdón, joven. La palabra ente significa seres. Entonces ellos consideraban que eran personas o seres muy poderosos. Muy bien, a ver, Anthony Guzmán aquí nos pregunta, dice, profe, ¿cómo las personas saben las conversaciones que hay en la Biblia? ¿A qué se refiere Anthony? Active nomás el micrófono. O sea, porque yo me refiero, digamos, así como las personas supieron, por ejemplo, en la Biblia hay, digamos, historias, ya. Entonces, a eso yo me refiero, cómo la gente supo sobre esas historias. Ah, ya, ok. Excelente pregunta, Anthony. Bueno, la gente se enteraba de esas historias porque en la Biblia la costumbre y la tradición era que los padres contaban las historias a los hijos contaban la historia a los nietos y así sucesivamente. Cuando todavía los seres humanos no habían inventado la escritura, todavía no existían las letras, el ser humano no había creado el alfabeto, resulta que estas historias, estos mitos, se los transmitía de manera oral, se contaban oralmente del uno al otro. Y así el mito pasaba de una generación a otra a lo largo de miles de años, hasta que después se inventó la escritura y ahí ya se colocó, se puso por escrito el mito o los mitos que las diferentes culturas habían creado. ¿Sí? Muy bien. Excelente pregunta, Anthony. Jóvenes, pregunten, cuestionen, vamos, curiosidades, preguntas, escriban en el chat de Zoom, sin miedo, ¿sí? Muy bien. Mientras tanto, le vamos a pedir a otro estudiante que nos ayude con lo que es el concepto de mito. A ver, Diego Tomalá, lea por favor los 2 puntos de la izquierda. Concepto de mito. Es una narración fantástica creada por las personas para tratar de entender y explicar diferentes realidades. Inicialmente se transmitía de manera oral y posteriormente se puso por escrito. Continúe, Diego. Existe una inmensa cantidad de mitos en todo el mundo. Cada civilización ha creado sus propios mitos. Incluso hoy en día los medios de comunicación siguen creando. Perdón, ya ahí. Sí, continúe nomás. Siguen creando y difundiendo mitos en unos casos como instrumentos ideológicos o de marketing. Exacto, muy bien. Efectivamente, gracias, Diego. Quiero hacer énfasis en esta última parte. Dice, cada civilización ha creado sus propios mitos. Claro que sí. Acá en América, cuando llegaron los españoles, habían civilizaciones muy grandes, los aztecas, los mayas,
los incas acá en Sudamérica. Y cada una de estas civilizaciones tenía sus propios mitos. Por ejemplo, jóvenes, y excelente su pregunta a Samara Taylor, ya voy a responder, excelente. Sigan haciendo preguntas en el chat, jóvenes, escriban sus preguntas, excelente, les felicito. Ya, jóvenes, por ejemplo, en la Biblia narra que el ser humano fue creado por Dios a partir de la tierra, ¿sí o no? En cambio, hay un mito entre el pueblo maya, los mayas estaban en Centroamérica, acuérdense, y este mito del pueblo maya dice que dos seres divinos crearon a los primeros hombres, no del barro, no de la tierra, sino combinando el maíz amarillo con el maíz blanco. Dice que combinaron estos dos tipos de maíz, amarillo y blanco, y de ahí, con esa masa de maíz, formaron o crearon a los primeros seres humanos. Miren, los mayas tenían su propio mito de la creación del ser humano. Los judíos hace 4000 años tuvieron su propio mito con la creación del hombre, de que Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza de la tierra y le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Miren, entonces jóvenes, los mitos están presentes en todas partes. Ahora, dice Samara, me interesa mucho la pregunta de Samara, nos pregunta, dice, profe, siento que el tema de la Biblia es confuso porque nadie nos asegura que todo lo que esté escrito ahí o que hayan escrituras encontradas o escondidas. ¿Qué creen? Nos dice Samara. De hecho, jóvenes, les comento que la Biblia ni siquiera fue escrita por una sola persona, ni la Biblia no fue escrita en un solo año. Para escribir todos los 73 libros de la Biblia, tuvieron que pasar por lo menos 1500 años. Es decir, lo que nosotros tenemos en la Biblia es una colección de escritos que a lo largo de 1500 años se los fue coleccionando, reuniendo y que después se los organizó en diferentes libros de la Biblia. Ahora, ¿cómo sabemos esas historias? Buena pregunta, Samara. Pues bueno, resulta que cuando ya se había inventado la escritura, esas leyendas, esas tradiciones orales, esas leyes que tenían los pueblos, que tenían al Dios de Israel como su único Dios y Señor, fue puesto por escrito en pergaminos. Y resulta que se hizo un descubrimiento arqueológico en las cuevas del Qumran, cerca del Mar Muerto, y ahí encontraron muchísimos de estos pergaminos que contenían escrito la palabra de Dios que está en la Biblia. Entonces, Samara, sí tenemos evidencia de esos pergaminos, fueron encontrados, se les hicieron pruebas científicas y tenían la antigüedad de vida. Y bueno, se dieron cuenta que las narraciones que estaban escritas en nuestra Biblia, que nosotros tenemos en nuestra casa, esas mismas narraciones estaban escritas en esos pergaminos del Qumran. Entonces, miren, ahí tenemos una explicación de cómo se formó la Biblia. Sí, Samara, no sé si ¿cómo se diría? Si fue satisfactoria la respuesta, ¿quedó satisfecha o alguna duda más? A ver, otra duda. A ver, sí, diga Samara. ¿Y está asegurado de que no fueron manipulados ciertos pergaminos? Ah, esa pregunta es más difícil, Samara. Y ahí está un problema importante, porque como dice Samara, es muy difícil llegar a determinar si absolutamente todos los pergaminos son 100% originales y lo que está escrito en esos pergaminos es la historia original, tal cual como se la creó. Eso es muy difícil. Y de hecho, Samara, yo me atrevería a decir que desde el momento que se comenzó, que se inventó por primera vez una narración o un mito, hasta el momento de que se lo puso por escrito, pues a lo largo de ese tiempo, ese mito fue perdiendo la originalidad. Y probablemente al pasar de uno a otro, se fue cambiando ese mito, se fue cambiando esa historia. Así, no sé si ustedes han hecho la dinámica del teléfono dañado cuando estábamos en presenciales.
que nos formaban en una fila larga, uno al lado de otro, y le daban una noticia al que estaba en el inicio de la fila y tenía que ir pasando la noticia al oído del que estaba al ladito sin que nadie más escuche. Y cuando llegaba al último de la fila, resulta que el último de la fila recibía una noticia completamente diferente que no tenía nada que ver con la primera noticia. ¿Se han hecho esa dinámica? Pues bueno, ese es el riesgo, jóvenes, de la tradición oral. Y como le decía a Samara, yo me atrevería a decir que es muy difícil asegurar, Samara, que al 100% lo que está escrito en la Biblia sea la narración original, tal cual fue escrita en el idioma original. Porque incluso muchos de esos libros fueron escritos en idiomas súper antiguos. Y quién sabe que el que hizo la traducción tradujo mal alguna palabra. No lo sabemos. Entonces es muy difícil, Samara, llegar a ciencia cierta a saber si lo que está escrito en la Biblia es perfectamente original. Y yo más bien diría que no, porque la Biblia fue escrita por seres humanos y todos los seres humanos somos imperfectos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Excelente, Samara. Más preguntas, jóvenes. Preguntas. ¿Ninguna? Pueden hacerlas o escribirlas. Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, esto en cuanto al mito. Les estaba diciendo lo siguiente, jóvenes, antes de continuar con esta diapositiva, de que los mitos hoy en día, jóvenes, año 2021, los seres humanos seguimos creando mitos y seguimos fabricando dioses. Ustedes me van a decir, profe, ¿pero qué está diciendo? Sí. Seguimos fabricando dioses, jóvenes. ¿Saben por qué, jóvenes? ¿Por qué se realiza esto? Esta situación se la realiza, en especial hoy en día, porque por medio de la fabricación de esos mitos, las grandes industrias tratan de vendernos sus productos. ¿O acaso cuando una fábrica de calzado deportivo o de ropa deportiva quiere vender productos, acaso no nos lo muestra a este personaje, que todo el mundo lo conocemos, Cristiano Ronaldo, que no es nada más y nada menos que hoy en día prácticamente es como que el gran dios del fútbol? ¿Sí o no? Que así lo ven mucha gente a Cristiano Ronaldo, como si fuera de verdad un dios del fútbol. Lo llaman el rey del fútbol, lo llaman el dios del fútbol. Miren, así de esa manera, jóvenes, los seres humanos, hoy en día seguimos construyendo mitos. Seguimos construyendo mitos. Entonces, jóvenes, pues es por eso que les digo que hoy en día los nuevos mitos que se siguen construyendo, se los construye especialmente para vender productos. Entonces la gente lo ve a Cristiano Ronaldo, que es el dios del fútbol prácticamente, y lo ve utilizando unos zapatos deportivos de marca Adidas, y la gente psicológicamente, ¿qué piensa? Inmediatamente dice, yo para ser feliz o para jugar súper bien, voy a comprarme unos zapatos Adidas como Ronaldo, o voy a comprarme unos zapatos Nike como los que tiene Messi o los que tiene Ronaldo. Y la gente compra y compra y compra y compra y compra, y no se da cuenta que con esos mitos las fábricas, la industria, lo están manipulando y lo están lavando el cerebro. ¿Qué les parece, jóvenes? Comentarios, preguntas. ¿Qué dice Elkin? ¿Qué le parece con estos nuevos mitos? ¿Son poderosos los mitos, sí o no? Sí, pero también depende, Ajá, porque mucha gente puede pensar diferente. y no dejarse manipular por el mito. Ajá, también. Correctísimo. Para eso, jóvenes, estamos estudiando filosofía, para aprender a ser críticos con la realidad y no dejar que nos embauquen y nos engañen así nomás. ¿Sí? Muy bien, mis jóvenes, excelente. Aquí terminamos la clase de hoy. Les anuncio, la próxima clase vamos a hacer un taller de 10 puntos. Por favor, que nadie falte, porque si no se pierden 10 puntos. La próxima clase tenemos taller que va a valer 10 puntos, ¿sí? Mis queridos jóvenes, un gusto, que pasen muy bien. Pueden retirarse nomás de la clase, ¿sí? Estaba ingresando, no sé si ingresó alguien del paralelo C, tal vez. Sí, yo, profe, yo. Ya, Aranis. Sí, sí, Un error mío. tranquilo. Yo les di el paso.
Hagamos algo, nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar inmediatamente con el mismo link, ¿sí? Ya. Ya, perfecto, ¿listo?